big mystery surrounding one of her most famous subjects, Beatle Paul McCartney. A rumor that he is dead has been stoutly denied by several people, including Paul. In London, Paul McCartney has been vehemently denying his death. Here in New York, the city's largest record store said today that the Beatles' latest album cost about $2 more than the past albums. And he said they haven't been selling very well, at least up to now, before the rumors started. Una llamada telefónica daría inicio a una de las teorías conspirativas más grandes de la historia del rock. Ocurrió el domingo 12 de octubre de 1969, en un programa de radio WKNR, conducido por Russ Gibb. Al otro lado del teléfono, un oyente llamado Tom Sarsky empezó la charla diciendo que quería hablar acerca de la muerte de Paul McCartney. What's your name? Tom on the line. Yeah, hello Tom, what's going down? I was going to rant with you about McCartney being dead. What is this all about? Y así un rumor que venía sonando en algunos rincones se iba a esparcir rápidamente por los medios a nivel mundial, empezando por aquel momento en el que este oyente le pidió a Gibb que reprodujera una pista en particular, una del álbum blanco de los Beatles, Revolution 9, pero que lo hiciera en reversa. And I put it on and it said very clearly, number 9, number 9. And when I played it backwards, it said, turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Number 9, number 9, number 9. Underman, Underman. Russ Gibb no sabía lo lejos que llegaría este mito, tan lejos que hoy, 54 años más tarde, seguimos hablando de él. Por eso él mismo dijo esto en el documental neerlandés Who Buried Paul McCartney? ¿Quién enterró a Paul McCartney? Del año 2005. Boy, this brings back memories. This is it. This is where the whole thing started. WKMR, Keener Broadcasting, and we buried Paul McCartney from here. Y dijo esto porque en el momento en el que él y el oyente estaban teniendo la charla en la que escuchaban Revolution 9, en reversa, las líneas telefónicas colapsaron por las llamadas de los oyentes. No solo las de ellos, sino las de otros medios también. Programas de radio, de televisión, se desató la locura, la fiebre llamada Paul is Dead. Ese día se esparció el rumor, pero ya se venía gestando desde antes. En una publicación de 2021 en la página de la Universidad de Periodismo de Columbia en Nueva York, Richard Toffel cuenta que el rumor empezó a circular en septiembre del 69, en una fiesta de la Universidad de Drake, donde una de las estudiantes le contó a un compañero que ella había escuchado que Paul McCartney había muerto en un accidente automovilístico y había sido reemplazado por un doble. Este estudiante le contó después a un amigo que era editor en el periódico de estudiantes de la universidad y que rápidamente se mostró muy interesado en contar la historia, que el 17 de septiembre del 69 se publicó en el Drake Times Delphic, en una nota llamada ¿El Beatle Paul McCartney está muerto? Tim Harper, quien escribió este artículo, que es el primer registro escrito que existe acerca de este mito, aparentemente se lo tomó bastante en serio e hizo un exhaustivo trabajo de investigación, ya que incluyó varias de las pistas que probarían la teoría, empezando por la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, donde se puede ver una misteriosa mano sobre la cabeza de McCartney, lo que, según Harper, es un antiguo símbolo que usaban los griegos para representar la muerte de una persona. En la contratapa del mismo álbum, los otros Beatles miran al frente, mientras que Paul está de espaldas a la cámara. Además, George está señalando una frase específica de la canción She's Leaving Home, la frase Wednesday morning at 5 o'clock, miércoles por la mañana a las 5 en punto. Y según este artículo, ese día, en ese horario, habría tenido lugar el accidente. En la foto interna del álbum en la que los 4 músicos miran al frente, Paul McCartney está usando una banda negra en el brazo. Después de esto también habla de más pistas incluidas en el álbum blanco, además de la frase Turn Me On Dead Man, que se escucha al reproducir en reversa la canción Revolution 9. Tim Harper señala en su artículo que en la canción Glass Onion Lennon canta: acá hay otra pista para todos ustedes, la morsa era Paul, haciendo referencia a la canción I Am the Walrus del álbum anterior, pero haciendo también alusión a la morsa como símbolo vikingo de la muerte. El escritor de este artículo, Tim Harper, hoy periodista con experiencia en una gran variedad de periódicos y revistas, y con 12 libros escritos, cuenta que quien le contó en aquel momento acerca de este mito fue su compañero, el músico y en ese entonces también editor del Times Delphic de Drake, D'Artagnan Brown. Eso es lo más atrás que se puede llegar rastreando el rumor. Pero por supuesto, desde el día de la llamada
telefónica entre Russ Gibb y Tom Sarsky hasta hoy, la teoría siguió creciendo sin parar. People who were listening all called the local other media. They called the radio stations and the television stations. Within 7 minutes, the head of our news department was in saying, "What's going on? Our phones are all jammed. I can't get in or out." Everything was going crazy. Y el siguiente paso no se hizo esperar mucho. Ocurrió 2 días después. El 14 de octubre, en la segunda página del volumen 80 de The Michigan Daily, se publica una nota llamada McCartney muerto. Nueva evidencia sale a la luz. And there it is. McCartney dead. New evidence brought to light. Fred LaBour empieza el artículo agradeciendo a WKNR, a Louise Harrison Caldwell, la hermana mayor de George Harrison, y a Marianne, la hija ilegítima de George Martin, por su ayuda en la investigación. Inmediatamente después del agradecimiento afirma que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en 1966, después de salir de los estudios EMI cansado y triste. Un comienzo bastante fuerte para darnos una idea de cómo va a ser el artículo. En esos primeros párrafos, LaBour narra la secuencia en la que Paul abandona el estudio, va en el auto a alta velocidad, tiene un accidente y es encontrado muerto 4 horas más tarde. Cuenta también la charla secreta que tuvieron los Beatles restantes en el estudio con el productor, pero en ningún momento cuenta cómo llegó él a conocer los detalles de esa charla secreta. Cuenta que después de un tiempo de meditarlo, John Lennon propone la brillante idea de encontrar a un tipo que sea idéntico a Paul McCartney en todo sentido, al punto de que la gente pudiera confundirlos visual y auditivamente. Y ahí enumera algunas de las supuestas pistas que los Beatles decidieron darle al público, a pesar de que este era el secreto más secreto de todos los secretos del mundo y de la historia del rock. Y bueno, estas pistas que el redactor del artículo encuentra en imágenes y canciones de los Beatles terminan siendo al mismo tiempo las pruebas del relato anterior, tratándose así de una argumentación circular que muchas personas decidieron no tomar en cuenta. Aparece acá el nombre de William Campbell, que sería la verdadera identidad de ese hombre al que el mundo llamó Paul McCartney por los últimos 57 años. Ese nombre, William Campbell, aparece por primera vez en este artículo de LaBour. Nunca antes se había escuchado de él y nunca alguien volvió a escuchar ese nombre de alguna otra fuente, una que pudiera por lo menos confirmar la existencia de este individuo, que sería un huérfano escocés que llegó a este lugar a través de un concurso de imitadores de Paul, que era muy parecido a McCartney físicamente y que tendría una voz idéntica a la del Beatle. Y además casualmente contaba con las mismas destrezas musicales que el difunto McCartney. Yesterday, all my troubles. Una de las pistas que propone Fred LaBour en su relato se encuentra en una imagen del álbum Sgt. Pepper, una imagen interna en la que Paul, o William, usa un brazalete con las siglas OPD, que serían las siglas que se usan para decir oficialmente declarado muerto. Y además lleva en el pecho una medalla que da el ejército británico en conmemoración a los héroes muertos. A otra de las pistas la encuentra en la canción Strawberry Fields Forever, donde se escucha una voz diciendo I buried Paul, yo enterré a Paul. Acerca del brazalete se sabe ahora que las siglas que tenía eran OPP, que pertenecía a la policía de Ontario, y las siglas significan Ontario Provincial Police. Como dato de color, el redactor de este artículo nos cuenta que en realidad el verdadero Paul era homosexual. Y como tenía tan pocos allegados, ocultar su muerte era bastante fácil. Solamente le tuvieron que pagar a Jane Asher, la novia falsa del verdadero Paul, que en realidad era homosexual, para que se quedara callada, y listo. Así de fácil. Después de eso, en el artículo viene el famoso análisis de los simbolismos en la portada de Abbey Road, y en las canciones también. En la portada dice LaBour que John Lennon tiene un sospechoso aspecto de deidad, con su ropa blanca y supongo que por el pelo largo y la barba también. Ringo sería el funebrero. Ahí ni siquiera se molesta en mencionar el motivo por el cual cree que la foto representa eso. Atrás de él está Paul, que está muerto, porque está descalzo. Y por supuesto, si alguien está descalzo significa que ese alguien está muerto. Y el último en esta procesión es George Harrison, que sería el sepulturero. ¿Por qué? No hay por qué. Y si te suena muy ridículo todo este puñado de interpretaciones aleatorias, presentadas bajo el título Nueva Evidencia, es porque lo único evidente acá es que nada de lo que dice el artículo tiene sentido. Pero sin embargo, todo este mito se construyó a partir de ahí. El artículo en el periódico estudiantil del Times Delphic de Drake, la llamada telefónica entre Russ Gibb y Tom Sarsky, y este artículo del Michigan Daily, son los cimientos sobre los que se construyó el mito Paul is dead. So I just imagined this whole scenario and wrote it as sort of a quasi news story with a lot of facts and enough facts that were true to sort of keep pulling you along, and enough facts that weren't true that hopefully would let you know that this was a joke, this was a satire. They took it seriously. I know. You write things in the paper, people are going to believe it.
Para ese entonces ya no había nada que hacer. El mito se había hecho viral en un mundo que todavía no estaba preparado para teorías virales. Muchas cadenas de radio y televisión hacían programas especiales para hablar del tema, para analizar y sobreanalizar canciones hasta llegar a puntos que rozaban la locura. Se publicaron incluso canciones basadas en esta teoría. Y los Beatles empezaron a responder. Paul McCartney couldn't die without the world knowing it. The same as he couldn't get married without the world knowing it. It's impossible. He can't go on holiday without the world knowing it. Pero bueno, y la gente también se preguntaba, ¿y Paul, tan vivo que dicen que está, dónde está entonces? Paul estaba con su familia en una casa en el campo en Escocia. Y la gente de la revista Life se enteró de eso. Paul cuenta que un día vio llegar a 2 personas. Uno de ellos era un fotógrafo de la revista Life. Cuando él los vio venir, se metió adentro de la casa. El fotógrafo golpeó la puerta y preguntó si les podía sacar una foto, a lo que Paul respondió no. Creyendo que ya se habían ido, Paul abrió la puerta y ahí estaba el tipo con su cámara. Le sacó una foto y ahí McCartney se enojó y le mostró lo vivo que estaba. So I ended up, I think, getting a bucket and throwing it at him. But of course, he got a shot of me throwing a bucket at him. And he sort of ran away down the hill. And I sort of thought, wait a minute, that's not a good shot. I should have just posed. You know, that's going to be hotter than me just posing. This guy's got a shot of me attacking him. So they came back up. And we said, okay, if we stand there for one picture. Fue una buena decisión de Paul la de pedir ese rollo con las fotos de él en ese ataque de furia, a cambio de posar para una foto con su familia. Y así, el 7 de noviembre del 69, la tapa de la revista Life incluía la foto de Paul junto a su familia con el título Paul aún está con nosotros. En la entrevista incluida en Life, Paul dijo que quizás todo esto empezó porque él no había estado apareciendo en la prensa tanto como solía hacerlo. Y dijo también que durante esos días le hubiera gustado ser un poco menos famoso. Y esta nota de alguna manera le dio un cierre al asunto. Tiró un balde de agua fría sobre el fuego en el que la prensa estaba cocinando este mito. Pero, aunque todo se cortó un poco, por supuesto ese no sería el final, ya que este mito seguiría hasta llegar incluso al siglo XXI. There is one piece of information that somebody gave me in London about this whole story that I'm not sure if it's key, but it certainly is important. And I'll let people just guess at what it is until I put it down on paper, and I may never see it. And the Beatles may not even be around, but someday it'll come out. Ross Gibb, el periodista al que se le atribuye la divulgación de este mito allá por 1969, y que en 2005 en el fragmento final del documental neerlandés Who Buried Paul McCartney dijo que alguien le dio una pieza de información en Londres, que él plasmó en un papel y que algún día saldría a la luz, falleció el 30 de abril de 2019 a los 87 años, y hasta el día de hoy esa pieza importante de información no salió a la luz. A lo largo de este tiempo el mismo Paul hizo referencia al mito también. Por ejemplo, en 1993 publicó un álbum llamado Paul is Live, cuya traducción sería algo así como Paul está en vivo, pero que hace alusión al mito Paul is dead, Paul está muerto, con esa frase que se asemeja a Paul is alive, Paul está vivo. Esta frase es muy similar a la que unos años más tarde, en 1995, Paul incluiría al final del episodio de Los Simpson, Lisa la vegetariana, en el cual el ex Beatle participa junto a su esposa Linda. Al final del episodio se escucha una versión de la canción Maybe I'm Amazed, que al ser reproducida en reversa, contiene la receta para una deliciosa sopa de lentejas, además de incluir este mensaje. Siendo todo esto una gran referencia al mito y a los supuestos mensajes ocultos en canciones que se refieren a él. En ese mismo año, en 1995, los Beatles publican la canción Free as a Bird, grabada por Paul, Ringo y George sobre unas grabaciones que John había hecho en los 70. Junto con la canción, la banda publicó un videoclip en el que, como no podía ser de otra manera, hay referencias a la supuesta muerte de Paul McCartney. En un momento se ve un accidente automovilístico, se ve a la mujer que fue parte de dicho accidente y se ve a John Lennon mirando desde un costado. Y en la secuencia final del video pasamos de un cementerio, en el que hay una figura misteriosa, a una imagen donde el mismo Paul viene corriendo alegremente, e inmediatamente después vemos un auto pasar por Abbey Road, por esa parte en la que Paul McCartney camina en la famosa portada del álbum. Todo esto parodiando aquel
para ese entonces ya viejo mito. Pero la gente no se olvidaría y seguiría insistiendo. En 2009 se publica un artículo en una revista italiana titulado Chiedi chi era quel Beatle, que hace referencia a Chiedi chi erano i Beatles, un mini LP publicado por el grupo musical italiano Stadio en 1984. Los autores del artículo son dos periodistas llamados Fabio Andriola y Alessandra Gigante, quienes también publicaron el libro Il Codice McCartney en 2011, con ese título que parodia el Código Da Vinci. Se ve que les gustan los títulos que hacen referencia o parodian otras cosas. Pero bueno, en el artículo de 2009, esos dos periodistas cuentan que hay dos expertos que analizaron el caso, uno de ellos siendo una doctora especializada en medicina legal. Y ahí es cuando tanto vos como yo pensamos, epa, se puso seria la cosa. Seguramente la doctora buscó evidencia concreta acerca de la muerte de Paul McCartney, evidencia del choque, restos del cuerpo, o por lo menos un par de testigos. Pero no, nada de eso. Estos dos especialistas buscaron 4 o 5 fotos de muy baja calidad para hacer su profundo estudio científico. Algunas de ellas son recortes de otras fotos a las que le hicieron zoom así furioso, y algunas otras son apenas fragmentos totalmente descontextualizados, como estas dos fotos de orejas. Un usuario de YouTube llamado Maca Lives se tomó el trabajo de buscar las fotos originales, descubriendo así por ejemplo que el ángulo de la cara en ellas es, como era de esperar, bastante diferente, lo cual nos da dos imágenes de orejas que no coinciden entre sí, por más que sean de la misma persona, porque están sacadas desde otro ángulo. Este usuario también se tomó el trabajo de encontrar otras dos fotos, en las que el ángulo es más parecido y que tienen también más calidad. Una es de 1964 y la otra de 1984. Superpuso las orejas, o las caras en general en realidad, y se ve claramente que es la misma persona la que vemos en las dos fotos. Después hace lo mismo con las otras fotos que usaron también para aquel artículo. Y en resumen, el artículo italiano de 2009 tiene menos rigor científico que Mr. Empírico y Mr. Tartaria. Estudios registrados de muchos médicos muy reconocidos en todo el mundo, en el que te cuenta que el 99% de los casos de CMs se van todos al origen. Consiguen salir de la red, muchos ven incluso los agujeros de gusano que hay fuera del domo. Y hablando de poco rigor científico en la investigación y en las pruebas, en 2011 Joel Gilbert publica un mockumentary, o sea un falso documental llamado Paul está realmente muerto, el último testamento de George Harrison. La premisa del documental es que poco tiempo antes de morir, George Harrison habría escrito una confesión acerca de la muerte de Paul McCartney. La habría escrito con una estructura de guión. George después habría narrado esta confesión en un tono de misterio. La habría grabado, aparentemente en unos mini cassettes de una grabadora portátil que de algún modo graba con sonido de calidad de estudio. Después la habría puesto en un sobre y se le habría enviado a un realizador de falsos documentales. Inside was a mini cassette player and 2 mini cassette tapes. The tapes were labeled The Last Testament of George Harrison. El creador de este falso documental es también responsable de, por ejemplo, el también falso documental llamado Elvis Found Alive de 2012, en el que otra vez Joel Gilbert nos cuenta de qué manera él descubre la verdad detrás de los mitos más famosos del ambiente del rock. Esta vez dice haber encontrado al mismo Elvis Presley en el año 2012, vivo, por supuesto, y con ganas de hablar con él. I think I know who you are and I'd like to come in and talk to you if that's okay. I had a feeling that sooner or later somebody would find me alive. But I didn't think that after the age 75, this would be the kind of visit I would have. It's him. I know his voice. Pero bueno, este video no es acerca del mito de la no muerte de Elvis Presley, sino acerca del mito de la sí muerte de Paul McCartney. Creo que con esta información ya no vale más la pena agregar nada acerca de aquel falso documental del testamento de George Harrison. En resumen, el mito de la muerte de Paul McCartney allá por los 60 crece de diferentes maneras a medida que la tecnología avanza, inclinándose cada vez más incluso al lado de la fantasía, ya casi sin intentar disimularlo. Is this Paul McCartney? Maxwell asks somberly. Yes, we confirmed. Now all crying. Maxwell then said, He kind of looks like a walrus, doesn't he? Pero al mismo tiempo intentando darle un aire científico. Mettendo a confronto tutti gli elementi disponibili che riguardano Paul McCartney prima e dopo il novembre 1966, e cioè fotografie, registrazioni vocali, scritti autografi. Pero desde aquel artículo publicado en un diario universitario hasta las supuestas investigaciones italianas o el documental hecho a partir de una falsa grabación de George Harrison, hay una gran diferencia. El artículo del diario universitario es casi tierno, pero todo esto último ya traspasa las barreras de la ridiculez de una manera excesiva. Y todo esto sumado al hecho de que Paul McCartney sigue envejeciendo entre nosotros, publicando nueva música, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Pero bueno, sabemos que hay gente que necesita tener teorías conspirativas por todos lados para sentirse
sentirse bien. Mientras tanto, el resto de nosotros seguimos disfrutando tener a Paul. Y así llego al final de mi informe acerca del mito Paul is Dead. Mi nombre es Martín Aguilera, me encontrás en todos lados como Taller de Música Online. Buscame en todas las redes y acordate de seguirme para más contenido musical. That Paul McCartney was dead and that you are not Paul McCartney, you're an imposter pretending to be Paul McCartney. How did this come about? Found me out. For years I've been able to fool people, and now in the car you finally